¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué es lo que viven nuestros hermanos guatemaltecos y salvadoreños y hondureños en ese viaje que hacen hacia Estados Unidos? Yo lo he descrito como un verdadero infierno. En realidad, la idea de haber acudido a estos puntos era, digamos, de los últimos eslabones de toda esta cadena que iniciamos y que inicié desde que asumí como Procurador de los Derechos Humanos. Ayer recordaba que al mes y medio de haber asumido el cargo, visité a Chicago en uno de los únicos 2 viajes que he realizado durante mi mandato por una reunión anual de Conguate, cabalmente preocupado por el tema de los migrantes y pues una serie de acciones que dio como resultado la necesidad de visitar esos lugares estratégicos por donde transitan muchísimos seres humanos, muchísimos guatemaltecos, y poder escuchar de viva voz cuáles eran los grandes problemas, las grandes violaciones a los derechos humanos. Esa fue la idea. Los relatos son espantosos, desde el robo de que son víctimas hondureños por parte de autoridades de Guatemala, de Policía Nacional Civil, de Migración. Les cobran por los documentos para ingresar a Guatemala, les cobran antes de las fronteras, después de las fronteras, les cobran los buses. Se dice que hay o aseguran los migrantes, que hay una confabulación muy bien orquestada entre incluso transporte privado, porque dice que suben a un bus y curiosamente a tantos kilómetros los detiene la policía, luego los vuelven a detener, los asaltan, etcétera. Es un sufrimiento espantoso, y cuando recién pasan la frontera de Guatemala, y yo salí por la frontera del Ceibo, llegamos al primer lugar, que es Tenosique. Ahí hay un primer albergue, y las condiciones en las que ya llegan ahí, que es, digamos, empezando esa travesía, ya llegan sin dinero, lastimados por las inclemencias del clima, y lastimados física, emocionalmente, sin dinero por haber sido asaltados, con los pies llagados. Es verdaderamente una tortura. Le tengo que hacer una consulta. Usted ha destapado una olla de grillos que es gigantesca. El ministro de Gobernación nos decía la vez pasada de que la organización del Choqui, la que acaban de desarticular, manejaba alrededor de $2,000 millones, algo por el estilo. Era una estructura compuesta por más de 200 personas, no solo en Guatemala, en México, en Estados Unidos. Pero por lo que le entiendo, procurador, el verdadero problema, lo realmente complicado, inicia no en los Estados Unidos, sino Guatemala y México. Ahí está lo más duro de la travesía de los migrantes. Es lo que le entiendo. Efectivamente, dentro de los relatos que recibimos, quizás el que más nos impresionó, y en algún momento tendré oportunidad de compartirlo con todo el pueblo de Guatemala, es una señora hondureña que narra todos los vejámenes de los que fue víctima, y al final, concluyendo su relato, nos dice: lo trágico en este trayecto es Guatemala y México, porque en Estados Unidos, y ese es, digamos, el relato de ella, que no quiere decir que sea el de todos, pero es el de ella, dice: en Estados Unidos las autoridades no pasan de ser muy fríos, de ser gritones, de meternos a un cuarto frío, pero ahí son incapaces de tocarnos, de lastimarnos, de violarnos. No pasa eso, es otra cultura. Al parecer, me decía ella, hay temor de la aplicación de justicia en los Estados Unidos, pero en estos países no. Verdaderamente martirio para todos, y las torturas, los asaltos, es en Guatemala y México. Ella nos decía que, aún a sabiendas de lo que significa esta travesía espantosa, que es realmente una pesadilla, ella prefiere correr esos riesgos y mantener ese temor diariamente por lo que le puede suceder, y no quedarse en su país, en este caso Honduras, porque sabe que no hay oportunidades. No hay escuela, no hay educación, no hay trabajo, no hay oportunidad de vivir dignamente, y por lo tanto ella está asumiendo ese riesgo. Les cuento que ella, recién pasada la frontera antes de llegar a Tenosique, recién atravesada la frontera del Ceibo, fue detenida por 6-7 hombres, fue violada delante de su esposo fue lastimado, lo querían matar, ella rogó para que no lo mataran, y luego ella decide junto a su esposo ir a un hospital próximo, y se le diagnostica VIH positivo. Ella presenta las denuncias en México. Al parecer, luego de ver unas fotos, reconoce a su agresor, presenta la denuncia ante las autoridades mexicanas, y está ahí a la espera
de qué va a suceder. Su primera reacción era, mire, lo que me dicen las autoridades es que tengo que esperar posiblemente un mes y medio para ratificar mi denuncia, y esa es la respuesta que se está dando. No, es que si la justicia está mal en Guatemala, en México no, digamos, ahí es un poco más delicado, aparte de que allá es otro tamaño de mafias las que Así existen. es que, digamos, el relato de ella es, y así miles de relatos. Ayer decía yo en una conferencia de prensa, no me lo afirmaron 2, 3 personas. Entrevistamos a más de 150 personas y el 98% de las personas nos decían: somos asaltados por la Policía Nacional Civil en Guatemala. Y nos dijeron incluso los puntos. Nos dijeron, por ejemplo, en el cruce del Naranjo y el Ceibo, ahí se para una patrulla y nos quitan dinero. Nos piden $10, nos piden 15, si no nos piden 100 quetzales, si no nos piden 100 lempiras. Lo cierto es que estamos saliendo de Guatemala sin un centavo. Y reitero, otra cosa que llamó la atención es el cobro por subirse al denominado La Bestia, $100 por persona, y que los transportistas en Guatemala tienen una tarifa distinta a las personas que están emigrando. Es decir, si es un guatemalteco que va de vía turística a Petén, le cobran una cantidad X, digamos 10 quetzales o 100 quetzales, estoy diciendo, inventándome los números, y el que va por razones de migración, 5 veces el precio. Entonces dice que en un caso ella se bajó del bus y le dijo el piloto: no tenga pena, aquí tenemos una tarifa. Fue a otro bus y le dijeron exactamente lo mismo: el pasaje a usted le cuesta 500 quetzales y a la persona que está haciendo un turismo nacional, digamos, le cuesta 100 quetzales. Es decir, es una red muy bien orquestada. Ahí tenemos el problema, procurador, las soluciones. ¿Cuál fue el objetivo de este viaje? Porque entre muchas de las críticas que han habido saltó este tema y todo el mundo a hacer romería a la frontera de los Estados Unidos. Vimos diputados que fueron, que se tomaron fotografías y demás, pero no escuchamos propuestas, no escuchamos soluciones. Este no es un tema nuevo, no es un tema es un tema que viene de hace años. Conozco casos de coyotes que llevan años amasando fortunas en el suroccidente del país, que ahí siguen, que están de lo más tranquilos. Usted mismo menciona una denuncia clara, el tema de la Policía Nacional Civil, que está, en pocas palabras, extorsionando a las personas que viajan hacia los Estados Unidos. Soluciones, propuestas. Va a haber una denuncia, ya ha hablado con el ministro de Gobernación, ¿qué va a pasar? Sí, primero la apertura del expediente. Y qué bueno que me hace la pregunta, el mandato del procurador es precisamente la fiscalización de la gestión pública. Y eso es lo que estamos haciendo, fiscalizando qué es lo que estamos haciendo. Hemos hecho varias propuestas, entre otras, desde nuestros informes del año 2012 y 2013. Esto lo traigo a colación porque, por lo que decías, esto no es un tema nuevo y no es un tema que yo decidí a lo loco irme de viaje. Desde el informe del año 2012 dijimos que hacía falta políticas públicas, no hay fortalecimiento de los poderes locales, la gente no tiene acceso a condiciones para vivir dignamente. Si la gente no tiene trabajo, no tiene salud, no tiene educación, tiene 2 opciones: o se incorpora a los grupos delincuenciales, que es una de las grandes preocupaciones de las madres, o busca una mejor oportunidad de vida. Y no la encuentra en Guatemala, desafortunadamente. Entonces, digamos, la ecuación es muy simple: o me quedo en Guatemala sin oportunidades, con riesgo que maten a mi familia, o que un menor de edad sea cooptado por el crimen organizado, o me voy, aún ya sabiendo de los riesgos, a buscar una mejor oportunidad. Decidimos hacer una mesa coordinadora entre la Defensoría de la Niñez, de la Juventud y de pueblos migrantes, de personas que migran, para ir conociendo todo este tipo de denuncias. No recibimos tanta cantidad de denuncias porque la gente va en un tránsito, va en un corre-corre, como decimos los guatemaltecos, y no está para estar presentando denuncias. Y sobre todo sabiendo la poca eficacia que hay en las autoridades judiciales, piensan que es perder el tiempo, es revictimizarse, etcétera, etcétera. Esa es una propuesta muy puntual, una acción más bien. La otra es la creación de una auxiliatura móvil, que queremos tener una auxiliatura móvil para ir recabando denuncias, pero sobre todo para educar. Y hoy por eso traje conmigo otro de los hechos concretos que hemos anunciado y que hoy es una realidad, un documento que establece los derechos de las personas migrantes. Las personas no saben que son portadoras de derechos y una frontera no desnuda de sus derechos al ser humano. Y entonces creen que porque van en tránsito
pueden ser objeto de acabaron los derechos. y que los derechos los dejaron guardaditos en su casa. Así es que este documento tiene y recuerda o enseña en muchos de los casos que los seres humanos tenemos dignidad, que tenemos derechos y que nadie, mucho menos la autoridad, tiene derecho a robarlos, a extorsionarlos, a violentarlos física o psicológicamente, y eso es parte de lo que estamos haciendo. Seguiremos haciendo recomendaciones, hemos firmado una declaración conjunta con los procuradores de los derechos humanos de El Salvador y Honduras también, haremos las recomendaciones, haremos recomendaciones a México, haremos recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de México también, a la Comisión de Derechos Humanos de México, perdón, y seguiremos con nuestra fiscalización. A mí me corresponde como procurador de los derechos humanos fiscalizar la gestión pública. El tema de los albergues es también importante. Pareciera que nos hemos desgarrado las vestiduras exigiendo trato digno en los Estados Unidos. Nosotros mismos no se lo damos. Nosotros supervisamos los albergues de migración y son pero peor que prisiones, y tratamos a la persona que está en tránsito peor que un delincuente. Entonces, no es solo exigir, es que nosotros en Guatemala también demos el ejemplo. Procurador, se me termina el tiempo. La Policía Nacional Civil, ¿qué se va a hacer con este tema? Primero esperaremos los informes del ministro de Gobernación y del jefe de la policía. Les detallaremos los puntos de los cuales tenemos denuncia, y si es necesario les daremos las grabaciones en donde la gente denuncia. No se me olvida que, por ejemplo, en Palenque, donde habían aproximadamente 25 o 30 hondureños porque habían sido detenidos por no portar sus documentos, los 25 por unanimidad me dijeron: qué bueno que esté aquí, procurador, pero recomiende a su policía que no nos robe. Pero fue unánime, de veras. Y había unos brasileños y en fin, toda la gente se quejaba de eso. Así es que estoy seguro que con los esfuerzos que se está haciendo por depurar la policía, esto tiene que ser una prioridad para el ministro de Gobernación. Seguramente así va a ser. A la policía no le conviene tener ladrones adentro de su institución, y seguramente habrá acciones que llevar a cabo. Actuará la ORP, y si se tiene alguna evidencia muy clara y de poder individualizar, se presentarán las denuncias penales al Ministerio Público, y esperaremos que el Ministerio Público lleve a la cárcel a estos delincuentes. Procurador, le quiero agradecer el habernos acompañado en RCN Noticias. Se me terminó el tiempo. Sus conclusiones con respecto al viaje que hizo. ¿Estamos para componer este problema o estamos excesivamente lejos de poderle dar una solución al problema de la migración? Estamos lejos, indudablemente. No hay políticas públicas serias que ataquen lo más importante del ser humano, que es su dignidad. No hay trabajo, no hay salud, no hay educación, y esos son derechos humanos. A algunos les da alergia y se les tuerce la cara al escuchar las palabras derechos humanos, pero es lo que nos corresponde, y es mi harta obligación defender los derechos humanos en Guatemala de los guatemaltecos, y seguir haciendo incidencia, fiscalizando y señalando, porque para eso estoy acá. No estoy en el cargo, apenas vamos a cumplir 2 años. Lo seguiremos haciendo con todo el esfuerzo, con todo el ahínco, con toda la transparencia y la honestidad, para servir no solo sobre todo a los miles de guatemaltecos que no tienen voz, y poder ser la voz de los que no tienen voz. Procurador, gracias por habernos acompañado en la segunda emisión de RCN Noticias, el segmento de la entrevista en este cierre de la información útil. Marisela, gracias. Muchas gracias, un saludo a todos, desde ya que tengan un muy buen fin de semana y buen provecho. Don Otto Soberanis, fin de semana, hoy toca... Almuerzo. No, almuerzo no, hombre. Hoy sí. Hoy es ceviche. Ah. ¿Vio? Hoy toca eso. Nos vamos.